Mi nombre es Gustavo Correa, soy de la clase 69 y desde niño soñaba con una Honda CB750 Ford y hace unos años cumplí ese sueño recorriendo la Ruta 66. Pero no fue hasta hace 5 años que encontré a Gloria, mi fiel compañera, llamada así en honor a mi madre, que siempre quiso viajar y no pudo. Juntos hemos recorrido medio mundo, enfrentando desafíos y descubriendo lo inesperado. Mi destino es Ushuaia. ¿Llegaremos? No lo sé. Si Gloria cae, la reparo, y si yo caigo, me levanto. Así de simple. Más que el destino, me importa el camino. Cada kilómetro tiene su historia, y yo estoy aquí para vivirla. ¿Qué más vendrá? Ni idea. Pero si querés saberlo, quédate. Esto es Vengo Viajando, aventuras en moto. Siempre Viajeros, comienza la 6ª temporada de este viaje alrededor del mundo que estamos intentando dar desde hace ya 5 años. Así que vamos a arrancar esta nueva temporada aquí en Cancún, en la ciudad de Cancún, no en las playas paradisíacas de Cancún que están a unos kilómetros de aquí. La idea es ir hoy desde aquí, desde Cancún, hasta un pueblito costero donde no hay tantos turistas. El nombre de ese pueblito es El Cuyo. Y este viaje por primera vez iba a arrancar con un seguidor, con un amigo más que un seguidor, con Daniel, que está aquí al lado mío. Nos íbamos a ir a hacer un poco de off-road, este viejo lobo de mar o viejo lobo de ruta con su moto, con esta Himalayan que está aquí, que la ves está preciosa. Pero tuvimos un pequeño problema, y es que cuando quisimos salir, que ya están las 2 motos listas, una se quedó. Y adivinen cuál fue. No voy a decir nada, pero justo aquí se acaba de joder el inyector de la moto y no va a poder ser. Así que, Dani, que prosigan un éxito. Lo siento, iba a ser un placer para mí. No, igual. Y al final, cuando no se puede, no hay que forzar las cosas. No hay que forzarlas. Así que nada, viajeros, estamos a punto de comenzar esta temporada número 6 de la siguiente manera. Mira, como viste, algunas veces las cosas no salen como uno lo planea. Dani, un argentino que hace muchos años vive acá en México, tenía el tiempo libre para venir conmigo a hacer este tramito de unos 200 kilómetros. Y la idea de este tramo era hacer una parte de off-road, pero más que off-road es en arena, es conectar El Cuyo, este pueblito donde vamos a pasar la noche hoy, con Las Coloradas, pero a través de la playa. Es un desafío porque son 50 kilómetros de arena suelta, muy suelta, que con todo este peso que llevo yo se hace muy difícil de hacer. Pero vamos a ver qué nos depara el arquitecto y ver cómo vamos a seguir adelante, si a través de ese camino de arena o por carretera. Como estás viendo, vamos sobre una pared de selva, o sea, selva hacia un lado con algunos cables porque va llevando la luz hacia el próximo pueblo y selva hacia el otro donde no hay nada. Pero cuando te digo nada, es nada en kilómetros, es impresionante. Y este tipo de selva no es la selva que estás acostumbrado a ver en las películas americanas donde van a combatir a la selva, a los soldados o lo que sea, ¿no? Esta es una selva más bien bajita, chaparra, no es muy alta como puedes ver, puede tener 3 metros de altura. Aquí la han desmontado y como ves, aparte de selvas hay rocas, piedras, plagado de piedras. Yucatán es uno de los sitios donde se supone que cayó el meteorito que destruyó a los dinosaurios y por eso es que es tan profuso de cenotes, piedras abundantes, piedras volcánicas abundantes y demás, porque aquí fue el impacto y el agua subterránea, los acuíferos quedó atrapado en burbujas de lava caliente que se enfrió y quedaron. Como resultado se generaron los cenotes. Eso es una de las teorías. Otra de las teorías es que nuestra Tierra es impresionante y que muchas veces no tenemos explicación o la buscamos dar explicación a cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Después de unos cientos de kilómetros, el calor era agobiante y asfixiante, así que decidí parar en el primer pueblo que vi una sombra para poder relajar las piernas y beber un poco de agua. Aprovecho aquí una sombrita para tomar un poco de agua y contarte más acerca de este lugar donde estoy parando, ¿no? Es estos sitios donde estás a nada de Cancún, a hora y media, pero aquí no vas a ver ni un turista, porque este lugar es para los nativos, para los locales. Aquí vive gente que vive de la naturaleza que lo rodea, ¿no?
Entonces ahí, como no puede faltar, hay una iglesia. Una de las típicas construcciones de aquí, fíjate que está hecha, no sé si lo ves ahí, en piedra y en chapa. Y así, la chapa es abundante aquí, ¿no? Porque la chapa es lo que te permite estar a salvo de los aguaceros. Estamos en el Caribe. Acá hay época de huracanes, época donde llueve todo el día. Afortunadamente no estamos viajando en esta época, en la época de huracanes, así que podemos disfrutarla. Lo que tiene es que hace muchísimo calor. Como ves, hay mucho verde y hay muchísima humedad. Entonces andar en moto se complica. Y mirá qué sitio más tranquilito, más relajante, con sus palmeritas, con sus árboles. Y ese tipo de árboles que parece de manglares, ¿no? Donde hay muchas raíces que se van conectando con la tierra. Entonces hago un alto de 5 minutos. Mirá, y acá está la movilidad por excelencia de este sitio, ¿no? La Honda Wave de 110. No se precisa más. Algunas vi que tenían ruedas como de enduro, de cross, con mucho taco. Se ve que hay que meterse por ahí adentro y no cualquier moto se puede meter, ¿no? Una 110 te lleva donde quieras. Entonces la idea es tomar un poquito más de fresco aquí. Hace mucho calor, agua, hidratarnos, eso es importante. Acordate, cada 1 hora más o menos parar para dos cosas. Estirar las piernas. Y segundo, para hidratarte, tomar agua aunque no creas que necesites tomar agua. ¿Por qué? Porque con el calor del equipo, el calor de afuera y demás, uno se va deshidratando y parece que no, pero al final del día hace mella y hace que nuestras defensas bajen y puedas estar con enfermedades muy tontas como la que tengo yo ahora mismo, ¿no? Un resfriado. Así que nada, descansamos y seguimos. Con el paso de los kilómetros, sigo adentrándome en un mar verde infinito. La selva aquí parece no tener fin. Una carretera solitaria que se abre paso entre árboles espesos y el calor que lo envuelve todo. Pero lo mejor está por llegar. El camino cambia, la selva da paso al agua y de repente me encuentro rodeado sobre un puente de tierra que flota entre manglares. A ambos lados, espejos de agua que reflejan el cielo y las nubes. Es un paso único, casi real, donde la carretera aparece suspendida entre dos mundos. A mi derecha el manglar, a mi izquierda la inmensidad del agua salada. La brisa se vuelve fresca y salada. Estoy entrando en otro paisaje y en otra historia. Y al final del camino aparece el Cuyo, un rincón escondido en la costa de Yucatán, donde el tiempo parece moverse más despacio. Este pequeño pueblo pesquero es un paraíso secreto, con sus playas de arena blanca, su mar turquesa y su ambiente donde la vida sigue el ritmo de las olas. Aquí los pescadores salen temprano en sus lanchas y las calles de arena se confunden con la playa, un lugar donde la modernidad no ha roto su esencia. Pero el Cuyo es más que un pueblo de mar, está rodeado de la reserva de la biosfera de Ría Lagartos, hogar de una biodiversidad impresionante. Flamencos, rosados, pelícanos y una fauna que convierte este rincón en un santuario natural. Este es el preludio de lo que viene, un viaje donde la carretera se funde con la naturaleza y el horizonte promete nuevas historias sobre dos ruedas. Encontré un camping aquí cerquita, vamos a ver si lo podemos utilizar para pasar 1 o 2 noches aquí, un par de calles más para adelante y ya estamos. Dos cosas antes de continuar. La primera es que te voy a pedir que si te gusta el contenido de lo que estás viendo y si te querés apoyarme en este viaje y no sabes cómo, la primera forma que podés hacer para apoyarme es suscribirte y activar todas las notificaciones. Le das ahí a suscribirse, mantenés apretado y pones todas. Y así, cada video que yo saque, a vos te va a llegar una notificación. También, una forma muy importante de ayudarme es suscribirte, dale a like y comentar. Y otra cosa muy importante, si podés, quédate a ver todo el video, que eso también ayuda. Y la segunda cosa que te quería comentar antes de seguir con este video es, en mi página web, en Vengo Viajando, vas a encontrar guía de viaje en moto por las rutas más míticas que se pueden hacer en una moto, claro. Desde la Ruta 40, la Carretera Austral, Transpirenaica en España, Costa Amalfitana en Italia y así muchas otras. Date una vuelta que las vas a ver. Y todas esas guías están hechas con información que he recabado yo a realizar esas rutas y en las que todavía no he hecho es información que yo usaría para hacer esa ruta. Dónde dormir, cuántos kilómetros hacer, qué ver
y el GPX, el track, para ir siguiendo esa ruta que te va a llevar a dónde tenés que ir a dormir, qué tenés que ver y todo. Todo eso por $10. O sea, me parece un precio razonable para toda la información que vas a encontrar. No te la pierdas. Ahora, continuando con el video, hemos encontrado el sitio donde vamos a pasar la noche, que es aquí, en este camping. Y ahí va a poner la carpa, la tienda de campaña o la casa de camping. Y ahí está la entrada, ahí está la puerta, y ahí vive la familia que lo gestiona. Así que, qué mejor, ¿no? Hemos encontrado el lugar perfecto y la verdad que estoy muy contento. Solo me ha costado 100 pesos, son $5. Así que se ajusta el presupuesto, el lugar está genial. Lo único que tengo que tener cuidado es que no me caiga un cocazo en la cabeza como ese que acaba de caer. Y acá hay varios. Ay, madre. Todo no se puede. Al día siguiente. Nuevo día comienza y lo que toca ahora es la parte más difícil del camping, ¿no? Levantar todo, porque cuesta armar todo, porque hay que sacar todo y uno sabe que después hay que volver a poner. Y ahora hay que volver a armar todo de nuevo. Pero voy a aprovechar este momento para hacer algunos cambios en el equipaje. Sutiles, ¿no? Redistribución de pesos más que nada. Así que la carpa o la tienda de campaña ya está lista ahí. Gloria. Está llena de cosas aquí y bueno, como ven, es un lío. Tengo cosas por todos lados, ¿no? Por donde mires hay cosas mías. La misión es que todo esto entre en el equipaje de Gloria. A ver si lo consigo. Entonces queda levantar la tienda de campaña, desarmarla, poner todo el equipaje y salir hacia un desafío. Ahora te lo cuento. Bueno, casi 2 horas después, Gloria ya está toda empacada, ya no queda nada ahí. Hemos dejado tan limpio el lugar como cuando llegamos. Así que ahora lo único que nos queda hacer es 50 kilómetros por un camino de arena que se las trae. Así que no te voy a contar nada, te lo voy a mostrar. Mira. Cuando sabes que vas a enfrentar un lugar desafiante con el calor que hace aquí, lo mejor es proveerse de abundante agua. Así que en estos 2 termos llevo 2 litros de agua, agua fresca, agua fría, y espero que sean suficientes. Vamos a ver. Son 50 kilómetros de un camino totalmente desafiante que te voy a mostrar ahora. Y aquí estamos ya saliendo del Cuyo y nos vamos a meter en el camino de off-road, terracería o como quieras llamarlo, que por momentos se confunde con la playa. El camino, como ves, está lleno de arena. En este caso la arena se puede transitar bien a bajas velocidades porque el suelo de abajo es bastante duro, entonces no hay demasiados problemas. Y nosotros creo que vamos a tener la suerte de tener este camino todo el rato. Vamos a verlo. Empieza aquí, la reserva de la biosfera Ría Lagartos. Vámonos. En cuanto salís de la huella de los coches que pasan por aquí, porque hay una playa cerca, la arena se pone bastante brava, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado donde se mete la rueda. Y por aquí nos esperan 50 kilómetros que vamos a ver cómo los hacemos. ¡Ay! Hay tramos de arena muy suelta y tramos de que no, pero bueno, se va llevando. Vamos a ver cómo lo conseguimos, a ver cómo lo podemos hacer a esto y cuánto tiempo nos va a llevar. El gran problema es que tenemos no mucha gasolina, como ves ahí tenemos 3 barras, menos de medio tanque, y cuando empezás a hacer un poquito de off-road el consumo se dispara algo, porque la moto es conveniente llevarla un poquito revolucionada para que reaccione, así que obviamente el consumo en esas revoluciones se dispara un poquitito. No es una travesía fácil. Opa, mira lo que tenemos aquí, un cementerio, el cementerio del Cuyo. Muchas huellas de moto, creo que son. Una moto livianita, una 150 por acá sería ideal, porque te permite manejar esta parte bastante fácilmente, ¿no? Es como una bicicleta con motor. En cambio, una moto pesada como Gloria, con 350 kilos,
en algunos momentos se hace difícil de llevar. Bueno, aquí se terminó la tierra firme y empieza la arena. Y acá estamos solos, como ves, no pasa mucha gente. Si nos pasa algo, estamos solos. Lo único que podemos hacer es acampar en algún lado, no sé en dónde. Aquí hay cocodrilos, aquí hay lagartos, así que el acampar también es complicado. Y más buscando un lugar donde acampar, ¿no? Mirá, no hay nada. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos más adelante. Si hay que acampar, se acampa. ¿Qué le va a hacer? Tenemos agua, no tenemos comida, eso es un gran error. Pero bueno, todo no se puede. 20 minutos después. Primera caída. Y fue culpa mía por querer subir por ese pedacito que ves ahí. Y le erré y me caí. Ahora, levantar a Gloria y seguir. ¡Ay, madre! Imposible. Está muy pesada. No tengo las fuerzas para poder levantarla. Vamos a sacar las maletas. Oh. Hola. Ahora sí que la jodí, gente. Se me despegó la bota. Ahora no sé qué voy a hacer. Bueno, a ver si seguimos adelante o volvemos para atrás. Porque con la bota así me caigo otra vez y voy a estar jodido. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Seguirían adelante o volverían para atrás? Puede ser que esto se ponga peor. El tema es la bota, se me va a terminar rompiendo y ahí sí que la cagamos. Creo que hace tanto calor que el pegamento se despegó. Ponemos el equipaje arriba de Gloria y seguimos. Seguimos adelante, hasta donde lleguemos. Si vemos que se complica, nos volvemos. Uy, arena suelta un montón aquí. Vamos, Gloria, tú puedes. Hay mucha arena suelta, cualquier momento se viene otra caída y no sé cuántas veces más voy a poder levantar a Gloria. Hace mucho calor, gente. Soy muy falto de energías, muy. Se suma a esto a que no comí nada desde ayer al mediodía, muy mal hecho por mí. Tendría que tener unas barritas energéticas en caso de emergencia y creo que a eso se debe mi falta de energía. Ahora sí que la jodí. Se me salió la suela de la bota. La cagamos, ahora sí que la cagamos. Me queda todavía 1 hora de camino y no hay zapateros donde voy. Y de repente, después de un leve giro del camino, la reserva de Ría Lagartos despliega su magia, ya que es entonces cuando el paisaje me sorprende con un espectáculo inesperado, una bandada de flamencos rosados descansando en las aguas poco profundas, un instante que parece sacado de otro mundo. No puedo evitar detenerme, sacar el dron y capturar este momento. Decenas de flamencos y otras aves salen volando y producen un espectáculo único, solo para mis ojos. Un recuerdo de que estos caminos esconden tesoros que solo descubres cuando te dejas llevar y sigues adelante. Pues ahí se ve un color más o menos rojo del agua y eso es las salinas de aquí de la Colorada. No puedo parar, no tengo botas, no sé cuánto me falta, me estoy sintiendo muy mal, como deshidratado o algo así. Creo que mi gran problema es hambre, pero estoy muy flojo de cuerpo. No sé si este era el mejor camino. El camino se divide constantemente y acá hay bastante arena, pero nada que Gloria no pueda manejar. Oh. No hay más, qué cansamiento, gente. Estamos en las Coloradas ya, creo. Necesito comer algo, necesito hidratarme, pero acá no hay ni una sombra y cada vez me siento peor. Seguimos adelante. Tengo que llegar a la civilización, encontrar algo para comer, un poco de azúcar, creo yo. Estoy como con baja presión.
Ahora mismo cualquier problema que pueda haber en el terreno no soy capaz de salvarlo, ¿eh? Voy por inercia. Creo que llegamos a las Coloradas, misión cumplida, llego con lo justo, estoy a punto de desmayarme. Allá veo una sombra. Si me bajo de la moto me caigo. Como viste, el tramo más duro, para mí fue el tramo más duro hasta ahora. Y creo yo que no fue duro por el terreno, sino que fue duro por el calor. Unos 50 kilómetros dándote el sol a pleno, 36 grados, ni una sombra, y creo que me pasó lo que en España se conoce como una pájara, un golpe de calor. Me he logrado recuperar un poquitito nada más. Ahora por lo menos ya no tengo esa sensación de que me voy a desmayar en cualquier momento. Así me bajé de la moto, como viste. No sabía si me iba a poder llegar a sentar. Pero sí, cuesta. Este trayecto fue uno de los más duros de todo mi viaje. Los últimos 5 kilómetros venía en el aire. Venía a punto de desmayarme. No sabía si me iba a caer o no de la moto. Logré llegar a esta sombra. Gracias, arquitectos, por cuidarme. Y nada. Ahora queda resolver los problemas. Uno de ellos, la bota. Se salió toda la suela, como viste. También necesito comer algo. Creo que me falta alimento porque esta mañana no desayuné nada y salí y así me fue. Así que hidratate y come algo siempre antes de salir en moto. Cosas que se van aprendiendo. Mira, agua, sudor, todo junto. Estoy muerto de calor, así que sigo descansando un poquito aquí y vamos a ver dónde podemos comer y dormir, en ese orden. Y después ya veremos cómo arreglamos las botas. Qué duro. Lo más duro hasta ahora, ¿eh?